Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hola a todos. En esta ocasión, nos vamos a sumergir en un tema crucial para el éxito en cualquier ámbito, Exacto. la negociación. Y más específicamente, En cómo gestionar esos conflictos que inevitablemente surgen en el proceso. porque a ver, seamos sinceros, ¿a quién le gusta un conflicto? Nadie levanta la mano, ¿verdad? ¿Qué tal si en vez de verlo como un enemigo, Ajá, lo vemos como una oportunidad? una herramienta para lograr mejores resultados e incluso fortalecer nuestras relaciones. Exactamente. Y como sabemos que muchos de ustedes están participando en el diplomado de QNM, Así es. vamos a usar este capítulo sobre gestión de conflictos para ayudarles a navegar esas aguas turbulentas Que a veces se ponen un poco difíciles. y convertir cualquier tensión en una oportunidad. En una ventaja estratégica. Para empezar, Claro. ¿cómo definimos conflicto en el contexto de una negociación? Bueno, ¿Qué es lo que realmente significa? el conflicto surge cuando durante una negociación las partes perciben que sus intereses, necesidades o valores son incompatibles. O sea que la palabra clave aquí es perciben. Exactamente. Lo que para uno puede parecer un obstáculo gigante, para otro puede ser una oportunidad para ser creativos, Totalmente. para encontrar una solución que funcione para todos. Es como esos magos que se liberan de cadenas Sí, que parecen imposibles de romper. es parte del show. Lo que para algunos es un callejón sin salida, para ellos es parte de ese espectáculo. Me encanta esa analogía. Y hablando de diferentes perspectivas, Sí. es importante entender que no todos los conflictos son iguales, Claro. ¿verdad? ¿Cuáles son los diferentes tipos de conflicto que podemos encontrar en una negociación? Podemos clasificarlos en 3 tipos principales. 3 tipos. Ah, Cuéntanos más. Primero tenemos los conflictos de intereses, ok. que son quizá los más comunes. Es más común. Imaginen que van a comprar un auto. Sí. Ustedes quieren el precio más bajo, claro. Mientras que el vendedor busca la mayor ganancia posible. Está clarísimo. Ahí hay un conflicto de intereses clarísimo, Un clásico. un clásico. Y estoy segura que a muchos de nuestros oyentes les ha pasado alguna vez. Seguramente. ¿Cuáles son los otros 2 tipos de conflicto? Tenemos también los conflictos de percepción, Ajá. que ocurren cuando malinterpretamos las intenciones de la otra parte O sea, o hay falta de información. como cuando sacan de contexto un comentario Exacto. y se arma un problema enorme. Por ejemplo, si en una negociación un comentario se interpreta como una ofensa personal, cuando en realidad no había esa intención, Esos son peligrosos. son peligrosos. Y por último, Y finalmente tenemos los conflictos de valores, ok. donde chocan principios éticos, culturales o personales. O sea que ahí ya no es solo Ajá. un tema de dinero, sino de principios. Imaginen una negociación entre una empresa que busca solo ganancias Sí. y una ONG que prioriza el impacto social. Ahí la cosa se pone. Ahí el conflicto Más compleja. Va más allá de un simple desacuerdo económico. Claro. Ahí entran en juego valores. Y ahora pensando en lo que estamos hablando, me gustaría preguntarles a ustedes, nuestros oyentes, Sí. ¿han estado en una negociación recientemente? En alguna situación complicada, ¿Podrían identificar qué tipo de conflicto estaba presente? porque reconocerlo es el primer paso Fíjese. para gestionarlo eficazmente. Es como cuando uno va al médico. ajá, Primero hay que diagnosticar la enfermedad para poder encontrar la cura. Totalmente. Y aunque a veces lo veamos como algo negativo, Sí. un conflicto bien gestionado puede traer muchos beneficios a la mesa de negociación. Así es. ¿Cuáles son algunos de esos beneficios que a lo mejor no hemos considerado? Bueno. Porque a veces nos han enseñado a evitar el conflicto a toda costa, Sí. ¿verdad? Es como un tabú. Pero si logramos verlo desde otra perspectiva, Ajá. podemos descubrir Claro. que hasta nos puede ayudar a conseguir mejores resultados. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo es eso? El conflicto puede obligarnos a ser más claros con lo que realmente necesitamos al tener que expresar nuestros intereses de forma explícita. Podemos llegar a acuerdos más sólidos y duraderos. Con mayor claridad. Exactamente. ¿Y qué más? ¿Qué otros beneficios? Además, Pero me imagino que hay más. el conflicto puede impulsar la innovación al enfrentarnos a un desacuerdo. O sea- Nos vemos obligados a pensar fuera de la caja A ser creativos. y a buscar soluciones creativas que de otra manera no hubiéramos considerado. Es como cuando uno tiene un presupuesto limitado para un proyecto Sí, y tiene que agudizar el ingenio exactamente. para lograr los objetivos Esa es la idea. con los recursos Es disponibles. un desafío. Interesante.
O sea que el conflicto nos puede hacer más creativos. Nos puede ayudar a ser más creativos. Y por último, Y por último, aunque parezca contradictorio, ajá, un conflicto bien gestionado puede fortalecer las relaciones a largo plazo. Al demostrar que estamos comprometidos con la resolución, sí, construimos confianza y fomentamos la colaboración futura. en serio. O sea que no solo podemos llegar a mejores acuerdos, No solo es sino también construir relaciones más sólidas. relaciones más sólidas Increíble. a largo plazo. Pero claro, Claro. para cosechar esos beneficios hay que saber gestionar el conflicto adecuadamente. Por supuesto. ¿Por dónde empezamos? Bueno, ¿Cuáles son algunas estrategias clave para esa gestión? lo primero es la identificación temprana del conflicto. Ajá, Reconocer las señales de alerta desde el principio es crucial señales de alerta. para evitar que la situación se salga de control. ¿A qué tipo de señales deberíamos estar atentos? Hay que prestar atención tanto a lo que se dice como a cómo se dice. Un cambio en el tono de voz, la postura corporal, incluso la elección de palabras, pueden indicar que hay un conflicto latente. O sea, También es importante detectar si hay resistencia a las propuestas o respuestas evasivas. es como cuando uno siente que la conversación se está poniendo tensa, Sí, ¿verdad? Como si hubiera un elefante en la habitación, exactamente. el que nadie quiere hablar. Y una vez que hemos detectado esa tensión, Ok. entonces podemos aplicar diferentes técnicas para gestionar el conflicto de manera efectiva. Ok. Una de las más importantes es la escucha activa. Escucha activa. ¿Sí? Suena sencillo, Suena sencillo, pero me imagino que va más allá de simplemente oír lo que la otra persona dice. por supuesto. ¿Qué implica realmente la escucha activa? La escucha activa implica comprender no solo las palabras, Ajá. sino también las emociones y preocupaciones que hay detrás. Asa. Para asegurarnos de que estamos entendiendo correctamente, podemos parafrasear lo que hemos escuchado y preguntar, Reformular ¿te entiendo bien? Lo que te preocupa es para verificar. correcto. Es como ponerse en los zapatos del otro, Exactamente. intentar ver la situación desde su perspectiva. Con ese es su lugar. ¿Y qué otras técnicas podemos usar para gestionar el conflicto? Otra técnica muy útil A ver, es la reformulación positiva. la formulación positiva. En lugar de centrarnos en el problema, buscamos darle la vuelta y convertirlo en una oportunidad de colaboración. ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? Imaginemos que la otra parte dice, esto es un problema grave, Sí, en lugar de responder, si tienes razón, es un problema. que sería lo típico. Podríamos reformularlo positivamente. ¿Cómo podemos superar este desafío juntos? Ah, Cambiamos el enfoque de la queja a la búsqueda de soluciones conjuntas. es como si le dijéramos al conflicto, no nos vas a vencer, vamos a trabajar juntos para encontrar una solución. Exactamente. Otra técnica poderosa es la propuesta de opciones. Ok. En lugar de aferrarnos a una única solución, presentamos varias alternativas a la otra parte. O sea, Esto reduce la tensión claro. y le da a la otra persona la sensación de tener más control sobre la situación. En vez de un tómalo o déjalo, Exactamente, le damos opciones. Le damos opciones. por elegir. Supongamos que estamos negociando el precio de un servicio Sí. y la otra parte Bien. insiste en una rebaja considerable. Que pasa a menudo. Podríamos responder, entendemos su necesidad de ajustar el presupuesto. Ok. Para encontrar una solución que nos beneficie a ambos, podemos ofrecerle dos opciones. Opción 1, mantenemos el precio original, pero incluimos un servicio adicional sin costo. Ok. Opción 2, reducimos el precio en un X%, Ah, pero ajustamos el alcance del servicio. qué buena idea. O sea que le damos la posibilidad de elegir Exacto. sin comprometer nuestros propios intereses. Buscamos un punto medio. Me encanta. Hasta ahora hemos hablado de identificar el conflicto a tiempo Sí. y usar técnicas para gestionarlo. Ajá. Pero seamos realistas. Ya. A veces la situación se puede descontrolar. Claro. ¿Qué podemos hacer para bajar las tensiones cuando el conflicto llega a niveles altos? Tienes razón, a veces, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, el conflicto puede escalar. Sí. En esos momentos es crucial mantener la calma Mantener la calma. y recurrir a estrategias de desescalada. ¿Y cuáles son esas estrategias? ¿Cómo bajamos la temperatura de la negociación? Exacto. Lo primero y más importante es el control emocional. Control emocional. Cuando las emociones se desbordan, la comunicación se vuelve irracional Claro. y el conflicto se intensifica. Sale de control. Es fundamental mantener la compostura, respirar profundamente Respiro. y proyectar empatía hacia la otra parte. O sea, En lugar de reaccionar impulsivamente, ¿qué? debemos hacer una pausa y responder de forma calmada y serena.
el famoso tiempo fuera, Exactamente. que a veces es tan necesario A veces es necesario en cualquier situación. tomar un respiro. ¿Y qué pasa con el lenguaje que utilizamos? El lenguaje es clave. ¿Cómo podemos evitar que nuestras palabras aviven el fuego del conflicto? Es fundamental neutralizar el lenguaje agresivo, O sea, responder a la defensiva, utilizar un tono acusatorio. Solo empeorará las cosas. echarle más leña al fuego. Debemos enfocarnos en soluciones, no en acusaciones. En buscar soluciones. En lugar de decir, tú hiciste esto mal, podemos decir, entiendo que esta situación te ha generado inconvenientes. Sí. ¿Cómo podemos trabajar juntos para resolverlo? En vez de señalar culpables, Exactamente. buscamos soluciones conjuntas. Soluciones conjuntas Y recuerda, la comunicación no verbal también es importante. también juega un papel crucial. Mantener un lenguaje corporal relajado, contacto visual adecuado Sí. y un tono de voz tranquilo Tranquilo. puede ayudar a crear un ambiente más positivo Más positivo. y propicio para la resolución del conflicto. Todo eso suena muy bien. Sí. Pero me imagino que en la práctica En la práctica, puede ser bastante difícil. a veces es difícil. Mantener la calma. Claro. Cuando nos sentimos atacados o presionados, Es un desafío. ¿algún consejo adicional para mantener el control emocional en momentos de alta tensión? Una técnica muy útil es la técnica del mediador interno. Mediador interno. Se trata de adoptar una mentalidad neutral, Ajá. como si fuéramos un mediador externo tratando de ayudar a dos partes a llegar a un acuerdo. Como si estuviéramos fuera de la situación. Exactamente. ¿Y cómo podemos poner en práctica esa técnica? Podemos empezar por hacer preguntas abiertas que ayuden a ambas partes a explorar sus intereses ocultos. Preguntas abiertas. Por ejemplo, en lugar de preguntar, ¿por qué te opones a esta propuesta? Ajá. Podríamos preguntar, ¿qué te preocupa de esta propuesta? Ah. De esta manera invitamos a la otra parte a expresar sus inquietudes Interesante. de forma más abierta y sin sentirse atacada. O sea, Buscamos comprender el porqué detrás de la posición de la otra parte, sí. en lugar de simplemente juzgarla o rechazarla. campré exactamente. Y también podemos utilizar resúmenes imparciales de los puntos en conflicto Resúmenes. para clarificar las posiciones y facilitar la búsqueda de puntos en común. Por ejemplo, podríamos decir, Si lo he entendido correctamente, Tu principal preocupación es el costo del proyecto, Sí. mientras que tu prioridad es asegurar la calidad. Claro, ese sí. O sea, como un resumen un resumen objetivo. de la situación. Para asegurarnos de que todos estamos en la misma página. Ok. La clave para una gestión efectiva del conflicto es la flexibilidad, la empatía Flexibilidad, empatía y la voluntad de encontrar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas. a todas las partes. A todos. De acuerdo, hemos hablado de cómo identificar el conflicto, Sí. cómo gestionarlo eficazmente Ajá. y cómo desescalar las tensiones cuando la situación se calienta. ¿Cómo bajarle la temperatura? Pero hasta ahora Claro. nos hemos enfocado en el conflicto como algo que debemos manejar Ajá. o controlar. Controlar. ¿Es posible ir más allá y transformar el conflicto Es una pregunta interesante. en algo positivo, Sí. en una fuente de valor? Absolutamente. En serio. Un negociador experto no solo maneja el conflicto. Sino que lo utiliza como una herramienta para crear valor y fortalecer las relaciones. Increíble. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo transformamos el conflicto en una fuente de valor? Sí. ¿Cuáles son las estrategias? Una estrategia clave A ver. es la identificación de intereses comunes. Intereses comunes. Incluso en medio de desacuerdos, siempre hay áreas en las que las partes pueden coincidir. Buscar puntos en común. Al enfocarnos en estos puntos en común, podemos fomentar la colaboración Ajá. y crear un ambiente más positivo para la negociación. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo funciona esto en la práctica? Claro, imaginemos que estamos negociando un contrato de suministro con un nuevo proveedor. Sí, hay desacuerdo en el precio, Ok, un clásico. pero ambas partes coinciden en la importancia de la calidad del producto Ajá. y la puntualidad en la entrega. Ah, Al destacar esos intereses compartidos, podemos crear un terreno común para la negociación un terreno común. y construir una relación basada en la confianza mutua. O sea que en lugar de enfocarnos en lo que nos separa, Exacto. buscamos lo que nos une. Buscamos puntos en común. Me gusta esa idea. Ah. de switch. Otra estrategia. Otra estrategia poderosa es la ampliación del alcance de la negociación. Ampliación. En lugar de pelear por un recurso limitado, podemos explorar nuevas posibilidades que benefician a ambas partes.
¿Cómo se amplía el alcance de una negociación? Imaginemos que estamos negociando la venta de un producto Sí. y el cliente pide una rebaja considerable que no podemos aceptar. Okay. En lugar de enfrascarnos en una batalla por el precio, Sí. podemos ofrecer servicios adicionales, Servicios adicionales. garantías extendidas o paquetes personalizados que Claro. agreguen valor para el cliente Claro. y nos permitan mantener un margen de ganancia razonable. O sea que en vez de reducir el valor de nuestra oferta, Exacto. la enriquecemos Enriquecemos. con elementos que satisfagan las necesidades del cliente. Buscamos un ganar-ganar. Qué interesante, todo esto suena muy bien. Pero me imagino que en la práctica, En la práctica, Puede ser difícil ponerlo en práctica. a veces es difícil. ¿Existen herramientas o técnicas específicas Sí, sí. que pueden ayudarnos a transformar el conflicto en valor? Claro que sí. ¿Cuál es su? Hay varias herramientas prácticas que podemos utilizar. Cuéntanos. Una de ellas es la técnica del mediador interno, Ajá. de la que hablamos antes. Y sí. Al adoptar una mentalidad neutral, Sí. podemos facilitar la comunicación, la comprensión mutua Ok. y la búsqueda de soluciones creativas. ¿Y qué otras herramientas? Otra herramienta útil A ver, son las reglas de la resolución estructurada. reglas. Este método nos proporciona un marco paso a paso Con más para tiempo. abordar el conflicto de forma sistemática. ¿O qué paso a paso? Primero identificamos el problema central, asegurándonos de que todos lo entienden. Claro. Luego, evaluamos las posibles soluciones ¿Y? desde una perspectiva mutua, ¿Mutuo? considerando las necesidades de todos. De todos. Finalmente, elaboramos compromisos Sí. que sean aceptables para ambas partes. O sea que no se trata de que uno gane y otro pierda, sino de encontrar un punto intermedio que permita a todos avanzar. Donde todos ganen. En algunos casos, En algunos casos, puede ser útil involucrar a una tercera parte neutral una tercera parte para facilitar la resolución del conflicto. para mediar. Cuando es recomendable recurrir a una tercera parte. Cuando el conflicto es muy complejo, Ajá. cuando las emociones están muy a flor de piel Sí. o cuando las partes no pueden llegar a un acuerdo por sí solas, Ok. puede ser beneficioso contar con la ayuda de un mediador o un árbitro. ¿O qué rol juega esa tercera parte? ¿Qué hace? Un mediador o árbitro puede ayudar a facilitar la comunicación, Ajá. identificar los intereses de cada parte, Y, proponer soluciones creativas Ok. y guiar a las partes hacia un acuerdo mutuamente aceptable. o sea que no imponen una solución, No, sino que facilitan el proceso. para que las partes lleguen a un acuerdo por sí mismas. exactamente. no. Y hablando de poner en práctica todo esto, me imagino que nuestros oyentes del diplomado de CONEDEM Sí. estarán ansiosos por aplicar estas estrategias en situaciones reales de negociación. Seguro que sí. ¿Qué les recomendarías para que puedan aprovechar al máximo lo aprendido? Randy, nuestros amigos del diplomado, Ajá. te recomiendo que revisen la sección ejercicios y aplicaciones prácticas del capítulo que estamos analizando. Buena idea. Ahí encontrarán varios escenarios hipotéticos Ajá. que les permitirán poner a prueba sus habilidades para gestionar conflictos. ¿Qué te parece si analizamos juntos algunos de estos ejercicios? Me parece una excelente idea. Perfecto. Empecemos con el ejercicio 1, simulación de un conflicto, Ok. donde se nos pide simular un desacuerdo entre un proveedor y un cliente sobre los plazos de entrega. Un clásico. Un clásico. Pongámonos en situación. Tenemos a un cliente que está ansioso por recibir su pedido. Y a un proveedor que por alguna razón no puede cumplir con la fecha de entrega original. ¿Qué no puede cumplir? ¿Cómo podemos abordar esa situación desde la perspectiva de la gestión de conflictos? Primero, identifiquemos las señales de alerta. A ver, El cliente podría estar impaciente o frustrado, frustrado. mientras que el proveedor podría argumentar que el retraso se debe a factores externos. Claro, es importante entender las perspectivas de ambos Exacto. para poder encontrar una solución que funcione para todos. Para todos. ¿Y cómo podemos usar las técnicas que hemos aprendido para calmar la situación? Podemos empezar con la escucha activa, Escucha activa otra vez. escuchar al cliente sin interrumpirlo, reconocer sus emociones Conocer y conocer. y parafrasear lo que dice, Parafrasear. para asegurarnos de que entendemos su punto de vista. De su punto de vista. También podemos usar la reformulación positiva. De formulación positiva. En lugar de decir no podemos entregar el pedido antes, Ajá. decir estamos trabajando para entregar el pedido lo antes posible.
¿Cómo podemos minimizar el impacto de retraso? Mostrar empatía y Empatía. enfocarnos en soluciones. En soluciones. Hablando de soluciones, Sí, podríamos usar la técnica de la propuesta de opciones en este caso. por supuesto. A ver, Podríamos ofrecerle al cliente un descuento en su próximo pedido, ok. un servicio adicional gratuito, Gratuito. o incluso dividir la entrega para que reciba una parte antes. Qué buenas ideas. Son opciones. O sea que el cliente siente que estamos haciendo todo lo posible para compensar el inconveniente. Exacto. La clave es la comunicación, La clave, la empatía la empatía y la voluntad de encontrar soluciones beneficiosas para ambas partes. para ambas partes. Excelente análisis del primer ejercicio. ¿Listos para pasar al siguiente? Por supuesto. Veamos qué nos depara el ejercicio 2, resolución colaborativa. En este ejercicio el desafío es negociar con una contraparte que exige una reducción del precio, Un clásico también. mientras que nosotros necesitamos mantener un margen de ganancia razonable. ¿Cómo podemos abordar esto desde una perspectiva colaborativa? Lo primero es ponernos en los zapatos del cliente. En sus zapatos. ¿Por qué exige esa reducción? Sí, ¿Qué factores afectan su presupuesto? que lo motiva. Y lo más importante, ¿qué alternativas podemos ofrecerle que le resulten atractivas sin afectar nuestra rentabilidad? Sí, ir más allá del simple regateo Ir más allá. y buscar soluciones creativas que beneficien a ambos. Soluciones creativas. ¿Qué tipo de alternativas podríamos considerar en este caso? Podríamos ofrecerle un descuento por volumen, un plan de pagos, Plan de pago, incluir servicios adicionales sin costo, servicios adicionales. extender la garantía o incluso personalizar el producto o servicio para adaptarlo a sus necesidades específicas. Wow, hay un montón de posibilidades. Hay muchas opciones. La clave es ser flexibles Y es flexible, y pensar fuera de la caja. pensar fuera de la caja. Y para eso, la técnica de la lluvia de ideas puede ser muy útil. La lluvia de ideas nos permite explorar diferentes opciones y encontrar soluciones que de otra manera no hubiéramos considerado. Me encanta la lluvia de ideas. Es Bueno. como un juego donde todos ganan. Exactamente. Y hablando de juegos, ¿te parece si pasamos al ejercicio 3? Gestión de conflictos multiculturales. Me parece perfecto. En este ejercicio, el reto es abordar un conflicto que surge por diferencias culturales Diferencias culturales. en las expectativas de comunicación durante una negociación internacional. Es un desafío interesante, Suena como un verdadero desafío. lo es sin duda. ¿Cómo lo abordamos? Cuando negociamos con personas de diferentes culturas, Ajá, es fundamental investigar y comprender sus normas. sus normas. Debemos ser conscientes de las diferencias en el lenguaje corporal, el estilo de comunicación, El estilo. la percepción del tiempo, la toma de decisiones y la importancia de las relaciones personales. Sé que no podemos asumir que nuestra forma de comunicarnos y negociar es universal. No debemos adaptarnos, Vallés, a las normas culturales de la otra parte Claro. para evitar malentendidos Entendidos. y construir una relación de confianza. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos concretos Claro. de cómo adaptarnos a esas diferencias culturales? Por ejemplo, en algunas culturas es crucial establecer una relación personal antes de hablar de negocios, Sí. mientras que en otras se prefiere ir directo al grano. Al grano. También hay que tener en cuenta las diferencias en el lenguaje corporal. El lenguaje corporal. Un gesto amigable en una cultura puede ser ofensivo en otra. Y por supuesto debemos ser pacientes y comprensivos. Paciente, sí. O sea, la otra parte tiene un ritmo de comunicación o toma de decisiones diferente al nuestro. Diferente al nuestro. Adaptarnos a su ritmo, Todo esto es muy importante Claro. para evitar malentendidos evitar problemas, y construir relaciones sólidas con personas de diferentes culturas. relaciones sólidas interculturales. Bueno, hemos analizado a fondo los 3 ejercicios del capítulo. Sí, ¿Qué te parece si hacemos una breve pausa? me parece bien, Para que nuestros oyentes puedan procesar toda esta información. para que descansen un poco. Y regresamos en unos minutos para repasar los puntos clave y las conclusiones de este deep dive. Perfecto, nos vemos en un ratito y ya estamos de vuelta. Listos para seguir explorando este mundo de la negociación. Espero que hayan tenido un momento para reflexionar sobre esos ejercicios que analizamos. Así que nos pusimos a prueba. Sin duda, practicar con escenarios hipotéticos nos ayuda a estar mejor preparados para la vida real. Totalmente. Y hablando de estar preparados, ahora que ya exploramos a fondo este capítulo sobre gestión de conflictos, me gustaría repasar con ustedes las ideas clave Las ideas principales. que debemos llevarnos de este deep dive. Me parece perfecto. ¿Cuáles son esas grandes lecciones que no podemos olvidar? Empecemos por la gran lección que nos deja este capítulo.
El conflicto no siempre es algo malo. Es que nos han enseñado a verlo como un monstruo al que hay que evitar a toda costa, ¿verdad? Exactamente, pero lo que hemos visto aquí es que si sabemos cómo manejarlo el conflicto, puede ser una herramienta increíble Increíble. para crecer e innovar Para crecer. y hasta para fortalecer nuestras relaciones. O sea que en vez de huir del conflicto, Ajá, podemos aprender a usarlo a nuestro favor. totalmente. Una herramienta. Me gusta esa manera de verlo. Sí, Pero claro, claro. para usar cualquier herramienta de forma efectiva, Ajá. primero hay que entender cómo funciona. Primero hay que conocerla. ¿Cuáles son los pasos que debemos tener en cuenta para una buena gestión de conflictos? Primero, la detección temprana. Detección temprana. Debemos estar atentos a las señales que nos indican que hay un conflicto en el horizonte, ¿Señales? ya sea en la forma de hablar el lenguaje corporal o las acciones de la otra parte. ¿Y cuáles serían algunas de esas señales de alerta? Un cambio en el tono de voz, Ok. la postura corporal, Ah. elección de palabras evasivas, Evasivas. resistencia a las propuestas. La falta de participación en la discusión. Eh, Pues todo esto puede ser un indicio de que hay un conflicto latente. O sea que hay que estar muy atentos Hay que estar atentos a esas pequeñas pistas a las sutilezas. que nos pueden indicar que algo no anda bien. Exactamente. Es como cuando uno siente que la energía en la sala cambia, ¿verdad? Sí. Como si se estuviera formando una tormenta. Como una tensión en el ambiente. Y una vez que detectamos esa tormenta en el horizonte, el siguiente paso es analizar Analizar. qué tipo de conflicto estamos enfrentando. ¿Qué tipo de conflicto? Si es un conflicto de intereses, de percepción o de valores. Porque Cada uno es diferente. requiere una estrategia diferente, ¿no? Claro, no podemos usar la misma solución para todos los problemas. Exactamente. Una vez que identificamos el tipo de conflicto, Ajá. podemos poner en práctica las diferentes técnicas que hemos aprendido. Las técnicas. Vaya que hemos aprendido un montón de técnicas. A ver, repasemos algunas de las más importantes que vimos en este deep dive. Hemos hablado de la escucha activa, ¿Y la reformulación positiva, reformulación? propuesta de opciones, El control emocional. emociones, El uso estratégico del tiempo. tiempo. La neutralización del lenguaje agresivo. Uf. Es toda una caja de herramientas. Una caja de herramientas para la negociación. Me imagino que nuestros oyentes deben estar pensando, ¿y cómo sé cuál herramienta usar en cada situación? Buena pregunta. La clave está en elegir la herramienta adecuada en función del tipo de conflicto, Claro, las características de la otra parte de la otra parte. y el contexto general de la negociación. El contexto. No hay una fórmula mágica que funcione siempre. No hay una fórmula mágica. Cada situación es única. Es como ser un chef. Mm, Uno no usa el mismo cuchillo para cortar un tomate que para deshuesar un pollo, ¿verdad? exactamente. Se trata de tener un buen ojo para cada situación. Y más allá de las técnicas específicas, Sí. hay algunos principios generales Principios generales. que siempre debemos tener en mente. Sí. A la hora de gestionar conflictos. A la hora de negociar. ¿Cuáles serían esos principios básicos? Estos principios. Que siempre nos pueden ayudar a navegar esas situaciones difíciles. El primero y quizás el más importante es la empatía. Empatía. Ponerse en el lugar del otro, Ponerse en su lugar, tratar de entender sus necesidades. sus necesidades, Pues mira, sus motivaciones. es como ese dicho, no juzgues a un hombre hasta que hayas caminado una milla en sus zapatos. Exacto. La empatía nos permite conectar con la otra persona a un nivel más profundo A un nivel más profundo. y encontrar soluciones que realmente funcionen para ambos. Y esa conexión humana es fundamental en cualquier negociación, ¿verdad? Es fundamental. Al final del día estamos tratando con personas, Con personas, no con robots. no con máquinas. Y otro principio fundamental Otro principio, es la flexibilidad. la flexibilidad. Estar dispuestos a ceder, a negociar, a ceder. A buscar un punto medio donde ambas partes puedan sentirse satisfechas. Un punto medio. La rigidez solo nos lleva a un callejón sin salida. Claro. Hay que ser flexibles. Es como el bambú. Ya. Se dobla con el viento en lugar de romperse. Qué buena imagen. Qué buena lección para la vida en general. Sin duda. Y finalmente, Y por último, no olvidemos la importancia de la comunicación. la comunicación. Comunicarnos de forma clara, respetuosa y asertiva es fundamental Es fundamental. para evitar malentendidos y construir relaciones sólidas. Hay que construir relaciones. Y para eso, la escucha activa que mencionábamos antes es fundamental. La escucha activa es clave. Escuchar con atención, parafrasear, hacer preguntas.
Todo esto nos ayuda a asegurarnos de que estamos en la misma sintonía En la misma página, y a construir un puente de entendimiento con la otra parte. un puente. Bueno, creo que hemos repasado los puntos clave de este Deep Dive de una forma muy completa. Sí, ¿Algún último consejo o reflexión que te gustaría compartir con nuestros oyentes? me gustaría recordarles que lo que hemos visto hoy es solo una introducción Una introducción. al fascinante mundo de la gestión de conflictos. Fascinante mundo. Les animo a seguir explorando este tema A seguir explorando. a través de la lectura, La investigación. la lectura, Y por supuesto la práctica. porque al final la mejor manera de aprender cualquier cosa es poniéndola en práctica, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y hablando de práctica, Sí. recordemos que este Deep Dive está especialmente dirigido a los participantes del Diplomado de Bucarem. Cierto. Para todos ustedes que están en el diplomado, Tal vez ustedes. ese deep dive es una probadita de una habilidad Una probadita. que les va a ser súper útil en su desarrollo profesional, Súper útil. dominar el arte de la negociación El arte. y la gestión de conflictos. Los conflictos. Puede abrirles muchas puertas en el mundo empresarial Muchas puertas. y en la vida en general. En la vida en general. Y no solo en el mundo empresarial. Estas habilidades son valiosas en cualquier ámbito En cualquier ámbito. donde haya relaciones humanas. En la familia, con los amigos, en la comunidad. En todos lados. La capacidad de comunicarnos efectivamente, de entender las perspectivas de los demás, de negociar y de resolver conflictos de forma constructiva. Ajá. Nos ayuda a construir relaciones más sanas Relaciones más sanas. y a vivir una vida más plena. Una vida más plena. Qué gran mensaje para cerrar esta parte del Deep Dive. ¿Qué les parece si hacemos una pausa para que nuestros oyentes puedan procesar toda esta información? Me parece perfecto. Y volvemos en unos minutos para la recta final. Nos vemos en un ratito. Y estamos de vuelta. Ya casi llegamos al final de nuestros Deep Dive. Al final de este viaje por el mundo de la negociación. Pero antes de despedirnos, vamos a aterrizar todo lo que hemos aprendido sobre gestión de conflictos en un contexto que les será muy familiar a muchos de ustedes, A muchos de ustedes. el Diplomado de CONEDEM. ¿Qué tal? Para todos ustedes que están participando en este programa tan completo, Tan completo. este Deep Dive es una pequeña muestra de una habilidad que les va a ser fundamental para su éxito profesional. Porque la gestión de conflictos es una herramienta clave Una herramienta clave Para cualquier líder o profesional para cualquier persona que quiera destacarse en el mundo empresarial. en el mundo de los negocios. Es que saber negociar, mediar y Mediar resolver conflictos de forma efectiva de forma efectiva. puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en cualquier proyecto, ¿verdad? Totalmente. Imaginen que están liderando un equipo Un equipo, y surge un conflicto entre dos miembros. un conflicto, Si no saben cómo gestionarlo adecuadamente, si no sabes. la situación puede escalar, afectar la productividad Productividad y hasta dañar las relaciones. y dañar las relaciones. Un verdadero dolor de cabeza. Un verdadero dolor de cabeza. Pero si aplican las estrategias que hemos visto en este Deep Dive, Si las aplicas hay que convertir esta sesión en una oportunidad en una oportunidad, para fortalecer al equipo, fortalecer mejorar la comunicación la comunicación. y hasta encontrar soluciones más creativas. Soluciones creativas. ¿Qué cambio? De un problema a una oportunidad de crecimiento. Esa es la idea. Y para complementar lo que hemos aprendido hoy, Claro, les recomiendo que revisen con atención el material del diplomado, el material. que seguramente incluye casos prácticos, Casos prácticos. herramientas y estrategias adicionales Estrategias para la gestión de conflictos. para la gestión. Ex- Excelente consejo. Claro. Ahí encontrarán ejemplos concretos de cómo aplicar estas estrategias en situaciones reales del mundo empresarial. En el mundo real. Y hablando de poner en práctica, me gustaría animar a todos nuestros oyentes a que no esperen a estar en medio de un conflicto para usar estas herramientas. No hay que esperar. La gestión de conflictos es como cualquier otra habilidad. Se perfecciona con la práctica. Con la práctica. Y la mejor forma de practicar es incorporando estos principios Esos principios. en nuestra comunicación diaria, En el día a día. en nuestras relaciones personales y profesionales. En todas las relaciones. Es decir, no se trata solo de aplicar estas estrategias en una negociación formal, No solo en lo formal, sino de integrarlas en nuestra forma de relacionarnos con los demás. con los demás. En cualquier ámbito,
de la vida. En cualquier ámbito. Si aprendemos a escuchar activamente, a comunicarnos con asertividad, Asertividad. a buscar soluciones colaborativas y a manejar nuestras emociones de forma inteligente, Manejar las emociones. no solo seremos mejores negociadores, Mejores negociadores. sino también mejores personas. Mejores personas. ¡Qué gran reflexión! Y con ese mensaje tan inspirador creo que podemos dar por concluido este deep dive sobre gestión de conflictos. Ha sido un placer. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes y espero que lo aprendido hoy les sea de gran utilidad De gran utilidad. en su camino hacia el éxito profesional y personal. Profesional y personal. Y a ustedes, queridos oyentes, gracias por acompañarnos en este viaje En este viaje. al fascinante mundo de la negociación. Recuerden, El conflicto no es el enemigo. no es el enemigo. Es una oportunidad para crecer, aprender Para crecer. y construir relaciones más fuertes. Relaciones más fuertes. Hasta la próxima. La próxima.